8 de la noche, 6 minutos. Arrancamos esa transmisión especial en Noticias Caracol en vivo con la noticia del momento en Colombia. La partida, el fallecimiento de Germán Vargas Lleras, un muy destacado líder político de nuestro país. Hasta el momento, líder natural del partido Cambio Radical y que se despide hoy del país y de su trayectoria política con un legado, muy nutrido legado de vida y de desempeño político en nuestro país. Fue no solo congresista, presidente del Congreso, sino que también fue vicepresidente, candidato a la presidencia en varias ocasiones y también ministro de Vivienda. Se confirma hoy su fallecimiento luego de una lucha contra un tumor del cual nunca se tuvieron mayores detalles y que fue tratado en Houston, en Estados Unidos. La confirmación se da por parte de su círculo cercano, de su partido Cambio Radical, y vamos ahora a ver la reacción del mundo político en Colombia. Hay reacción del presidente Gustavo Petro. Dice a través de su cuenta de X: lamento la muerte de Germán Vargas Lleras. Tanto en el Senado como en campaña se comportó como un gladiador. En general, contradictor mío, lamento que su seriedad en debate desaparezca. Es la reacción del presidente Gustavo Petro, que le envía a su familia su sentido pésame. Recordemos que en el último año, aunque se tuvo muy poca información sobre el estado de salud de Germán Vargas Lleras, en 2025 se confirmó su tratamiento médico, puntualmente una cirugía neurológica en Houston, Texas, un procedimiento que, según un comunicado divulgado en ese momento, fue calificado como exitoso y hacía parte de su proceso de recuperación. Precisamente la cirugía que tuvo y todo el tratamiento neurológico al que estaba siendo sometido lo mantuvo aparte, alejado de la actividad política. Se rumoraba mucho que él iba a ser el contendor en la carrera presidencial, pero precisamente por su recuperación se abstuvo. Vemos a esta hora en pantalla la reacción de la candidata Paloma Valencia, una de las primeras en reaccionar. Dice lo siguiente: con profundo dolor lamento el fallecimiento del doctor Germán Vargas, un gran estadista y un incansable gladiador por Colombia y su democracia. Su partida deja un vacío enorme en el corazón de la oposición. ¿Cuánta falta le hará su voz firme a nuestra patria en estos momentos difíciles? Abrazo con afecto a su hija Clemencia, a sus hermanos Enrique y José Antonio y a toda la familia de Cambio Radical. Dios los tiene en su gloria. Como les comentaba, incluso teníamos confirmación de que en las últimas bancadas de Cambio Radical no había participado, precisamente por su estado de recuperación. Estaba recuperándose a nivel de salud. Hay reacción del expresidente Iván Duque: recibo con dolor la muerte de Germán Vargas Lleras, construimos una amistad personal sólida y siempre lo recordaré como un verdadero hombre de Estado, un patriota comprometido con las ideas para construir un mejor país. Aprendí de él en la competencia de las ideas y en el diálogo franco sobre la realidad de Colombia. Nuestro país pierde a uno de sus mejores hombres y quienes lo respetamos mantendremos vivo su legado. Con María Juliana y mis hijos expresamos solidaridad a todos sus seres queridos y nos unimos en oración. Recordemos que el último cargo público que desempeñó Germán Vargas Lleras fue como vicepresidente de la República del año 2014 al 2017, cuando renunció precisamente para lanzarse a la presidencia. Fue vicepresidente del expresidente Juan Manuel Santos. 8:10 minutos. Estamos a esta hora en transmisión en Noticias Caracol en vivo con la noticia del momento en Colombia. Falleció el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, un muy destacado líder político del país, y hasta ahora se suma a esta transmisión nuestro analista político Pedro Viveros. Pedro, buenas noches. ¿Cómo recibe usted esta noticia? Usted conversó mucho con Germán Vargas Lleras. Pues mire, María Camila, un saludo a usted y a todos los que nos ven. Es un día de reflexión, ¿sabe? Cuando yo me enteré de la noticia, el doctor Vargas venía hace unos días con unos problemas muy graves de salud. Y hoy que me enteré de la noticia, lo primero que uno reflexiona es cómo es la vida de una persona que siempre se crió en el ámbito de lo público, María Camila. El primer discurso que dio Germán Vargas Lleras lo dio en una mesa del Palacio de San Carlos, cuando su abuelo era presidente. Tenía 6 años o 5 años. Y desde ese momento siempre Germán Vargas estuvo vinculado con la vida pública de Colombia en todos los aspectos. Y otro evento que yo creo que los colombianos también seguramente recordarán
es que en el episodio del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento en la plaza de Soacha, una de las personas que estaba con él era el doctor Germán Vargas Lleras, Sí, señor. quien oficiaba como concejal y también una persona muy cercana a la vida política del doctor Luis Carlos Galán. Y todo su recorrido político pues ha sido de la generación en la que yo pertenezco, y siempre en los momentos importantes, desde ese momento que él se involucra en la vida pública, ha estado o estuvo Germán Vargas Lleras. Por eso creo yo que es un momento de mucha reflexión, sobre todo con una persona que se dedicó a lo público, María Camila, y lo hizo desde abajo hasta arriba. Fue concejal, fue parlamentario, fue ministro, fue senador, fue vicepresidente, candidato, y una persona que siempre estuvo en la lucha en Colombia por fortalecer la democracia, María Camila. Sí, incluso en su paso por el Congreso alcanzó también, Pedro, usted lo recordará muy bien, en la posición del congresista más votado en esa elección del año 2006 e hizo un fuerte control político incluso al expresidente Uribe durante su mandato. Y él hizo, acuérdese que fue la persona que le presentó a la opinión pública lo que estaba ocurriendo en el Caguán, María Camila. Él hizo unos debates muy fuertes que, entre otras cosas, ahora que veo las imágenes, pues lo tuvo los grupos subversivos siempre en la mira. Le hicieron ese atentado horrible que le costó varios dedos de su mano, Sí, sí. y que fue, digamos, lo que casi lo lleva a la muerte, en un atentado que fue bastante complejo, entre otros atentados que le hicieron al doctor Germán Vargas Lleras en su trasegar por la vida política. Fue un personaje de los que merecía haber ganado la presidencia de la República por su pensamiento y por su lucha y por sus condiciones, María Camila. Siempre se decía eso de Germán Vargas Lleras, ¿no? Que lo único que le faltó fue ser presidente de la República. 8:13 minutos, cambia reloj, 8:14 minutos. Saludo a esta hora al expresidente Iván Duque aquí en Noticias Caracol en Vivo. Tenemos diferentes voces reaccionando hasta ahora sobre la muerte de Germán Vargas Lleras. Expresidente Duque, bienvenido a Noticias Caracol. María Camila, muchísimas gracias y un saludo para ustedes y toda la audiencia en estos momentos de dolor en Colombia. Sí, estábamos viendo su reacción y de hecho recordamos imágenes incluso de sus inicios en vida política. Siempre estuvo muy cerca a Germán Vargas Lleras, se encontraban en muchos escenarios, ¿no, expresidente Duque? Sí, yo la verdad es que lamento mucho esta noticia. Tuve la ocasión de compartir muchos momentos con Germán y construimos una amistad sólida, de respeto, donde compartíamos muchas cosas. Creo que se destacó siempre por ser un hombre de Estado, por ser un patriota, por estar siempre pensando en el presente, en el futuro de Colombia, por hacer política con compromiso. Y la verdad creo que Colombia pierde a uno de sus mejores hombres. Pero creo que hoy más que nunca hay que recordar toda su lucha contra el terrorismo, su voz siempre fuerte y recia contra la criminalidad, su deseo de hacer una reforma a profundidad en la justicia en nuestro país y también siempre la contribución que hacía desde sus tribunas de opinión para hacer propuestas constructivas en materia de políticas públicas. Yo aprovecho esta oportunidad también para saludar a toda su familia, a sus seres queridos, y creo que todos los colombianos hoy, en estos momentos de tristeza, debemos recordar a uno de los colombianos más importantes que ha tenido nuestro país en este siglo. Muy relevante en la vida política reciente de Colombia, sin duda, expresidente Duque. ¿Qué sabe usted sobre el estado de salud en los últimos meses de Germán Vargas Lleras y cuándo fue la última vez que habló con él? La última vez que hablamos fue hace ya más o menos unos 4 o 5 meses. Él estaba personalmente sometido a todos sus tratamientos. Recuerdo que en algún momento cuando iba a iniciar un nuevo proceso de tratamiento, siempre optimista, consciente pues de cuando las cosas eran delicadas, pero siempre con unas ganas de vivir. Estaba muy contento con la llegada de su nieto, tenía una relación muy bonita con su hija, con sus hermanos. Y la verdad es que tuvimos la oportunidad de compartir muchas cosas. Terminamos haciendo una amistad en el plano personal, de hablar de la familia,
de los proyectos, de las expectativas. Entonces a mí esto me tiene también muy triste en lo personal, porque perdí también un amigo, una persona que aprecio, que aprecié y que valoré siempre. Sí, mire usted, expresidente Duque, que también está el tema de la ausencia que deja Germán Vargas Lleras en la dirección de su partido, ¿no? Él creó, formó y lideró a Cambio Radical, convirtiéndolo en una fuerza política muy representativa en el Congreso y en lo que tiene que ver incluso con la oposición al actual gobierno. Sin lugar a dudas, o sea, Germán fue una persona que siempre fijaba posturas. Yo lo viví en muchas condiciones. Compartí mucho con él antes de ser senador, después siendo senador, después en la presidencia, después en la amistad personal. Y siempre me sorprendía la claridad en sus conceptos, y él fue un férreo opositor también al gobierno de Petro. Pero lo hacía además como siempre hacía la oposición, con planteamientos claros, con denuncias incontrovertibles. Y yo debo decirlo, también valoré muchas veces cuando tuvimos contradicciones, porque hay personas que engrandecen en la contradicción, y Germán era una persona que siempre engrandecía en la contradicción, y engrandecía porque decía las cosas por su nombre. Y yo creo que por eso se caracterizó por ser un político con esa condición de nunca titubear, de siempre ser propositivo, pero mantenerse siempre firme en sus convicciones. Eso le quería preguntar, cuando uno ve que, expresidente, esto para nadie es un secreto, la calidad del debate en Colombia cada vez baja más en lo que tiene que ver con los argumentos y el peso de las razones para debatir y cuestionar. Germán Vargas Lleras en eso siempre fue implacable e impecable, ¿no? Sí, digámoslo, yo tuve el honor de competir con Germán y competir por la presidencia, y siempre lo respeté. Siempre cuando uno tenía un debate con él sobresalía con sus ideas y no le huía a ningún debate. Era una persona que le gustaba entrar a los detalles de los temas. Entonces, sin lugar a dudas, él engrandecía la política colombiana. Y lo hizo como vicepresidente de la República, lo hizo como ministro, lo hizo como congresista, lo hizo como concejal. Él se formó al lado de Luis Carlos Galán, siempre tuvo presente el recuerdo de Luis Carlos Galán, y creo que es una persona que es un trasegar en la política absolutamente maravilloso. Pasó por muchos peldaños, pasó por muchos retos y siempre los fue superando. Entonces creo que él deja una huella de cómo se tiene que hacer la política, que se tiene que hacer con P mayúsculo, una política de altura, de ideales, de convicciones. Y creo también que deja un partido que tiene que seguir honrando su legado, que tiene que seguir honrando su visión de Colombia, y que él siempre procuraba buscar nuevos talentos. Esa era una de las cosas que él siempre lo mantenía pendiente, cómo buscar nuevos liderazgos para respaldar. Entonces yo creo que hoy es un momento también de honrar su memoria. Él pasó por momentos de salud difíciles, pero yo creo que él deja un legado incuestionable y que vale la pena siempre recordar. Expresidente Iván Duque, le agradecemos mucho estos minutos que saca de su tiempo este viernes para acompañarnos en la transmisión de esta lamentable noticia. Gracias, expresidente. Muchísimas gracias, María Camila. 8:20 minutos. Hay reacción de otros expresidentes colombianos y arranco con la del expresidente Juan Manuel Santos, que nombró a Germán Vargas Lleras no solo ministro de Vivienda, sino también vicepresidente en 2014. Dice: muy consternados por la muerte de Germán Vargas Lleras, lamentamos profundamente su partida. Gran parlamentario, ministro y vicepresidente. Fue un coequipero excepcional, con un conocimiento profundo del país y una inmejorable capacidad de ejecución al servicio de Colombia. Mis condolencias a su hija Clemencia, a su nieto Agustín y a todos sus seres queridos. También hay reacción del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En mala hora la partida, la patria muerte de Germán Vargas Lleras. Su partida ocurre en el momento que la democracia más necesitaba de su verticalidad. Es difícil encontrar líderes desde sus condiciones integrales, su capacidad de estudio, sus férreas convicciones democráticas y el afán por el bienestar general. A su hija, a toda su familia, a quienes lo acompañaron en Cambio Radical y a aquellos que desde distintas orillas lo apreciaban, toda nuestra solidaridad.
Y tenemos un último pronunciamiento de expresidente, es el expresidente César Gaviria. Emite un comunicado a nombre del Partido Liberal, asegura mi solidaridad con los familiares y amigos de Germán Vargas Lleras. Lamento profundamente su fallecimiento, que en paz descanse. Vamos a las 8:21 a ver una nota sobre la trayectoria política de Germán Vargas Lleras, que recordemos respiró política desde muy temprano, desde sus primeros años, al lado de su abuelo, el expresidente Carlos Lleras Restrepo. Germán Vargas Lleras nació en Bogotá en 1962. Desde niño estuvo cerca del poder. Fue nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo y el mayor de 3 hermanos. Cuando tenía 13 años perdió a su mamá. Desde ese momento, le dijo a los informantes, su padre, Germán Vargas Espinosa, fue su mejor ejemplo. Padre fue padre y madre, y entonces teníamos una relación estrechísima, además de que era un extraordinario ser humano, cariñosísimo. Ese sí era un cachacazo de verdad. La segunda mujer de mi padre un día le dice, pero ¿por qué no disciplina a estos muchachos? Hágame el favor. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Eso describía bien el carácter de mi padre. Mira, yo estoy aquí es para consentir que la vida los discipline. Fue bachiller del gimnasio José Joaquín Casas, discípulo de Jaime Leal González y abogado de la Universidad El Rosario. Empezó en la política a los 19 años como concejal del pueblo de Boyacá y, aconsejado por el abuelo, llegó al nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán Sarmiento, siendo coordinador de la campaña en la capital. Era un poco apático. Lo que pasa es que él sí promovió y prohijó mucho a Galán. ¿Pero usted alguna vez le dijo, venga, es que yo quiero ser como usted, quiero ser presidente de Colombia? Tras el asesinato del jefe, llegó al liberalismo oficialista. Fue concejal de Bogotá de 1990 al 94, año en el que se lanzó a las grandes ligas de la política. A los 32, Germán Vargas Lleras fue senador de Colombia, una curul que ocupó en 4 oportunidades consecutivas. El Estatuto Anticorrupción es el conjunto normativo más severo y completo que se ha puesto a la consideración del Congreso. El carácter de Vargas Lleras se hizo sentir en el 98, cuando desde la oposición al gobierno de Andrés Pastrana cuestionó el proceso de paz con las FARC. Famoso fue el debate en el que reveló que la guerrilla tenía desde secuestrados hasta campos de entrenamiento en la zona de distensión. De esas personas retenidas allá, se estima que 17 han sido ya asesinadas. Que ciudadanos sean hostigados a tener que escriturar sus tierras a la fuerza en la zona de distensión. Ese discurso lo acercó al exgobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, quien como disidente liberal llegó en el 2002 a la Casa de Nariño. Ese año Vargas llegó por tercera vez al Senado por el movimiento Colombia Siempre. En diciembre, cuando destapaba un regalo de Navidad en su oficina, le explotó un libro bomba. En ese atentado quedó gravemente herido y perdió algunos dedos de su mano izquierda. Y entonces lo abrí y en ese momento pues explotó la bomba. ¿Quién fue? ¿Quién le mandó esa bomba? Nunca lo hemos sabido bien. Se recuperó del atentado y volvió al Parlamento para consolidar la bancada uribista. Fue presidente del Senado y por ideología llegó a Cambio Radical, movimiento del que se convirtió en su director y baluarte histórico. Juan Manuel Santos creó el partido de la U en ese momento, buscando la reelección de Álvaro Uribe Vélez, e invitó a Cambio Radical a esa fusión. Pero las filtraciones de paras en el nuevo partido espantaron a Vargas Lleras y no aceptó. En febrero de 2005, los organismos de inteligencia le informaron que frustraron un atentado que le iban a hacer en la Plaza de Toros, pero el que no pudieron descubrir fue el que se ejecutó en octubre con un carro bomba. Tenemos algún día que salir de esta plaga de gente que no deja vivir a esta nación tranquila. ¿Y quiénes fueron? Yo creo que ahí estuvo comprometido el TAS. Hubo una investigación que se cerró prematuramente. El uribismo acusó a las FARC de este hecho en una investigación que nunca terminó. Doctor Germán Vargas Lleras tiene condiciones excepcionales de liderazgo. En el 2006, Cambio Radical logra 15 senadores y 22 representantes a la Cámara. Vargas fue el senador más votado con 223.000 sufragios. Impulsó el fuero militar que tipifica crímenes como la desaparición forzosa, el genocidio, el desplazamiento forzado y la masacre. Fue ley el Estatuto Anticorrupción, el Código Único Disciplinario y se revivió la extradición. No tuvo ninguna vacilación para entregarle a este país una legislación que le permita
la extensión del dominio de la riqueza ilícita. Cada ley era una herramienta para que el Ejecutivo no bajara la guardia en la lucha contra el narcotráfico. Es la realidad que tiene que afrontar este país. En 2008 se retiró del Senado, tuvo una despedida de lujo y se fue a estudiar a Europa. Mi compromiso es garantizar una seguridad integral. En junio de 2009, Vargas Lleras se lanza a la arena presidencial. Seré el colombiano que le ponga fin a este conflicto. En una campaña fuerte, Vargas quedó de tercero en la primera vuelta, detrás de Santos y Antanas Mockus. Al final, Santos se puso la banda de jefe de Estado. El 7 de agosto, Vargas Lleras fue nombrado ministro de la nueva cartera del Interior y de Justicia. Fue autor de la llamada Ley Lleras, que regula la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet y la ley de víctimas y de restitución de tierras. Hoy y mañana se debatirán los temas que el gobierno propone. Integren la reforma a la justicia. El 17 de mayo de 2012 llegó al Ministerio de Vivienda, donde lideró el programa que buscó casas y apartamentos gratis para los colombianos necesitados. Ya llevamos instaladas 25.000 unidades de vivienda. Doctor Germán Vargas Lleras, juráis por Dios y por la patria. En 2014 le aceptó a Santos ser su vicepresidente para el segundo mandato. Sí, juro, por Dios, por la patria y por el pueblo de Colombia. En diciembre de 2015, el cuerpo del senador le envió un mensaje. Al terminar una intervención en Florida Blanca, Santander, se desplomó. A ver. La recomendación de los médicos fue clara. Bajar al estrés y todo ese factor que tiene él de carga emocional, pero en términos generales salió de la clínica Carlos Ardila Lule en óptimas condiciones para Bogotá. En enero, Vargas Lleras fue al quirófano. Allí empezó su lucha contra un meningioma benigno. Se trata de un tumor que crece en las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Semanas después de la intervención, habló con la directora de Los Informantes, María Elvira Arango, sobre la vida. No, pero esa fama que tiene de malgeniado. No, pero no lo es así, exigente sí. Exigente. Y digo las cosas de frente y no ando con eufemismos. Usted sabe lo que es llegar uno cansado a una comida y que lo aborden y le digan, ¿cómo la ve? ¿Qué hay de vainas? ¿Qué crees que va a pasar? No, un interrogatorio pues de, ¿cómo la ve? Esa es la pregunta clásica, ¿o no? Cuéntamelo todo. En 2017 se lanzó por segunda vez a la presidencia de la República y en una entrevista con nuestro director Juan Roberto Vargas habló de las diferencias que tenía con el proyecto Bandera de Juan Manuel Santos, que era la paz con las FARC. Porque no olvide usted que este proceso de paz amnistió, indultó y cobijó todos los delitos que habían tenido lugar hasta el 31 de diciembre del año 2016. ¿Cómo darle a la droga el tratamiento de delito continuado? A mí eso me parece muy inadecuado. Lideró la coalición Mejor Vargas Lleras con el aval de Cambio Radical. Su campaña se centró en la inversión de la infraestructura y la vivienda y también la crítica moderada a los acuerdos de La Habana. ¿Su momento más feliz cuál fue? Pues muchos, no recuerdo. No hay uno en particular. Estas preguntas tan chimbas. Al comienzo de la campaña, Vargas Lleras estuvo en la punta de las encuestas, pero algunos hechos aprovechados por sus opositores le pasaron factura, como el día que recriminó a uno de sus escoltas que quiso separarlo de una mujer que le quería saludar. A pesar de tener bagaje, experiencia y preparación, terminó de cuarto en la primera vuelta presidencial. De manera que no me queda más que agradecer en medio de esta dura polarización a los millones de colombianos que valoraron nuestras iniciativas, nuestro compromiso. Para mí han sido 30 años de haberle servido a este país. No me queda más que motivo de agradecimiento. Esta derrota para muchos fue el punto de inflexión. En pandemia, Vargas Lleras siguió en la política a través de columnas de opinión. En las elecciones presidenciales del 2022, Vargas Lleras no postuló su nombre y fue electo Gustavo Petro. La paloma de la paz total.
El partido de Vargas Lleras se fue a la oposición. Famosa fue la respuesta del exministro a la propuesta de una asamblea constituyente del gobierno del cambio. Repetir el camino de Maduro en Venezuela, que ya no es una convocatoria para que los colombianos elijan mediante el voto universal a quienes quieran, sino una constituyente elegida a dedo. Algunos debates con Petro terminaron hasta el punto que la justicia obligó al mandatario a retractarse de algunos pronunciamientos contra Vargas Lleras y su familia en el tema de la crisis de la salud. Yo nunca había visto a un presidente proceder en igual forma a como lo hace Petro. A través de videos, Vargas Lleras en enero de 2025 hablaba de la actualidad del país. En la región del Catatumbo hay más de 120 personas asesinadas. El 23 de abril de 2025, la Fundación Santa Fe de Bogotá informó que a solicitud del ex vicepresidente, este fue sometido a una intervención neuroquirúrgica. En mayo, Vargas Lleras viajó a Houston para complementar su tratamiento por un tumor cerebral. El jueves 22 fue sometido a una nueva cirugía. Se conocieron algunas fotografías. El 11 de noviembre del año pasado, Vargas Lleras lideró la Convención de Cambio Radical. Aquí se ve con otros dirigentes del partido político. Una semana antes de las elecciones, en marzo pasado, Cambio Radical publicó este video. Con gente que creyó en el rumbo. Para muchos, la serie de imágenes buscó recordarle al país que ese era el partido de Vargas Lleras y que sus ideas deben continuar por siempre en el Congreso de la República. Este no es momento de improvisar, es momento de corregir. Él fue Germán Vargas Lleras, el padre, el que tuvo que sacar a su hija del país cuando tenía 6 años para proteger su vida. El abuelo, el consentidor, el entrañable, quizás como su papá. El liberal de Racamandaca, el demócrata, el hombre que como pocos recorrió y sintió el país, palpó sus necesidades, soñó con dirigir sus destinos y hoy hace parte de la historia de Colombia. Paz en su tumba. Paz en su tumba. Ahí está el resumen de la destacada trayectoria política de Germán Vargas Lleras, que falleció esta tarde, este 8 de mayo de 2026, a sus 64 años. Vamos a continuar con las reacciones. Hay reacciones de diferentes sectores, instituciones de nuestro país. Vamos a ver la reacción de la Procuraduría General de la Nación, a esta hora lamentando la muerte de Germán Vargas Lleras. Dice el Procurador General Gregorio El Hash, lamenta profundamente el fallecimiento del ex vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, un demócrata que contribuyó a la consolidación de nuestra República. Mi solidaridad con sus familiares y amigos, Gregorio El Hash y Vargas Lleras, que compartieron muchos años en el Congreso de la República. Vamos a ver ahora la reacción de la Cámara de Representantes, que dice: lamentamos profundamente el fallecimiento de Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente y líder político que dejó una importante huella en la vida política de Colombia. Expresamos nuestras condolencias y toda la solidaridad con su familia y seres queridos. Vamos a ver más reacciones, pero antes, a esta hora, a las 8:34 minutos, es un gusto saludar aquí en Noticias Caracol en Vivo a Ángela Calderón. Ella es colega nuestra, comunicadora, y Ángela, a quien le decimos Angelita de cariño, estuvo muy cerca trabajando con Germán Vargas Lleras cuando estuvo en la vicepresidencia, incluso también cuando fue, o no, me corregirá Angelita, fue más bien cuando fue candidato a la presidencia después de su renuncia en 2014. Angelita, buenas noches. María Camila, no sé si sean buenas noches, de verdad. Tengo el corazón arrugado. Me imagino. Cuesta creerlo, y que estemos despidiendo hoy a este gran líder, al presidente que todos quisimos tenerlo, pero no se le dieron las cosas, ¿no? Qué triste. Y sí, tuve la fortuna de acompañarlo. Tuve la fortuna de acompañarlo para la campaña presidencial. Y la verdad fue un honor haber estado con él, trabajándolo en este camino tan largo que fue todo un año, recorriendo el país de la mano con él, aprendiendo muchísimo, y pues todas sus experiencias, todo ese carácter, esa disciplina, esa convicción que tenía por Colombia, ¿no? Qué tristeza, y de verdad cuesta creerlo que estemos despidiendo hoy a Germán Vargas. Sí, fue sin duda alguna, a pesar de la condición delicada de salud que sabíamos, él estaba en recuperación. Es una sorpresa para el mundo político y sus seres queridos
¿Qué le enseñó Germán Vargas Lleras en esos años que trabajó con él? Uy, toda la disciplina, todo su carácter, un tipo recio. Él, que todo el mundo decía que era mal geniado, sí, era un tipo, no mal geniado, era recio. Él podía amanecer, sus mañanas no eran las mejores. Él iba mejorando su carácter en el transcurso del día, ¿no? Él amanecía, atendía sus reuniones y demás, pero pues como sus jornadas eran tan tarde, entonces sus horas en la mañana no eran tan fáciles pues para manejar el tiempo y demás. Ya en la tarde, noche, era un ser encantador, de verdad, el mejor amigo que uno puede haber tenido. Yo te puedo decir, María Camila, que hay personas en la vida que dejan huella en la política y otras que dejan huella en la vida con quienes hemos trabajado con él. Y Germán Vargas, de verdad, deja esta huella, deja esta huella en el corazón de nosotros. Sí, es que me llama mucho la atención eso que usted cuenta de cómo le iba mejorando el carácter hasta llegar, hasta caer la tarde-noche. Porque sí, de hecho, y lo veíamos en el perfil de Carlos Barragán, que usted lo pudo escuchar, Angelita, él tenía esa fama de ser bravo, cascarrabias. ¿No era así entonces como usted nos está describiendo? No, era un señor recio. Uno de pronto que él amanecía de mal genio o le hacía unos reclamos por cualquier cosa, pues uno no lo tomaba personal. Eran cosas que él quería por ser, pues que lo quería a la perfección, por ser estricto, por ser una persona que quería liderarlo, que quería sacar adelante y todo lo quería para allá y todo lo quería perfecto. Y pues lo vimos él por su paso por la vicepresidencia de la República, que nos dejó una gran herencia, todo el tema de infraestructura vial, todo el tema de aeropuertos, todo el tema de vivienda, por su paso por la vicepresidencia de la República. Entonces yo creo que más que un señor cascarrabias y demás, es un señor recio que quería lo mejor para Colombia y le gustaban las cosas ya y que no le dieran vuelta y que le dieran soluciones y no le pusieran problemas. Quiero preguntarle, Angelita, usted lo acompañó en esa derrota electoral. ¿Cómo asumía él cuando no podía alcanzar ese fin último que tenía, ese objetivo principal de llegar a la presidencia, teniendo en cuenta que es como usted nos describe, que era un hombre, mejor dicho, que lo que se proponía lo cumplía? Son días difíciles, ¿no? Los días de las encuestas donde no favorecían, pero las salidas que se hacían a campo eran las manifestaciones multitudinarias, que uno decía, las encuestas no están diciendo la verdad, los compromisos que adquirían los políticos en regiones. Siempre confió mucho en sus grandes amigos de las regiones, en sus grandes manifestaciones que les hacían. Para él no fue fácil esa derrota, pero pues, mejor dicho, no era la primera vez que lo derrotaban y decía, vendrán muchas más. Yo tuve la fortuna de volver a hablar con él el año pasado, cerca como de enero, febrero, él como tratando de empezar a alistarse y demás, y me dijo, voy a hacer un viaje, pero regreso y nos vemos y hablamos. Le dije, listo, presidente, nos vemos a su regreso. Eso fue como en enero, febrero del año pasado. Vargas Lleras era un hombre de familia, de libros, de arte, de ejercicio. ¿Cómo era él? Explíquele usted que lo conoció tanto a la gente, ¿qué le gustaba hacer a Vargas Lleras? Uy, un hombre súper juicioso, estricto, bueno, y solamente veía por los ojos de su hija. Y pues no tuve la fortuna pues de conocer y tenerlo cerca al lado de su nieto, de Agustín, pero Clemencia le representa y ha representado todo en su vida, es la niña de sus ojos. Yo le quiero decir, darle todo el pesar, de verdad que Clemencia debe estar destrozada. Y yo creo que él se fue feliz porque conoció a Agustín, porque esa era la mayor ilusión de conocer el hijo de Clemencia. Sin duda, y él mismo en sus últimas declaraciones pudo manifestar lo que la gran alegría de su vida era haber llevado a Clemencia al altar, ser abuelo e incluso haberlo bautizado. Pues Angelita, lo sentimos mucho, sin duda alguna, es como usted dice, no son buenas noches y le agradecemos pues sacar la entereza, la valentía
la fuerza para hablar en medio de esta situación tan difícil. Gracias, le mandamos un abrazo. Ay, tan divina, María Camila, un abrazo muy grande y de verdad pues que murió el presidente que nunca tuvimos y que siempre quisimos. De verdad, pésame para Colombia. 8:41, vamos a ver más reacciones a esta hora aquí en Noticias Caracol en Vivo y arrancamos con la reacción sobre la muerte de Germán Vargas Lleras a sus 64 años. Hoy, esta tarde de viernes en Bogotá, de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, que dice: hoy despedimos con tristeza a Germán Vargas. Fuimos compañeros de viaje, compartimos sueños comunes para Colombia y también estuvimos en orillas diferentes, como sucede en la democracia cuando se defiende con carácter y convicción. Era un hombre inteligente, perspicaz, de fuerte debate y con una visión clara del país. Siempre creí que habría sido un gran presidente de Colombia. A su hija Clemencia, a sus hermanos Enrique y José Antonio, a toda su familia, amigos y a su partido Cambio Radical, a quienes compartieron su vida pública y privada, les envío mi más sentido pésame y mis oraciones en este momento de tristeza. Que descanse en paz. Mensaje de Dilian Francisca Toro. Vamos a ver más reacciones a esta hora aquí en Noticias Caracol en Vivo sobre la partida de Germán Vargas Lleras. Lo están despidiendo desde su partido Cambio Radical, desde sectores políticos, y la vicepresidenta Francia Márquez escribió lo siguiente en su cuenta de X. Envió un mensaje de condolencias a la familia del ex vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, quien falleció hoy en la ciudad de Bogotá. Su trayectoria en la vida pública y su trabajo democrático serán recordados por sus copartidarios y por muchos colombianos que reconocen su papel en la historia política del país. En este momento de duelo acompaño con respeto y solidaridad a sus seres queridos, amistades y allegados. Paz en su memoria. Vamos a ver más reacciones a esta hora de Alex Char, el alcalde de Barranquilla, del mismo partido de Germán Vargas Lleras, muy cercanos. Fueron durante su trayectoria política. Con profundo dolor recibimos esta noticia. Hoy parte de este mundo uno de los grandes estadistas de este país, un verdadero patriota. Desde Barranquilla y de parte de toda mi familia enviamos un sentido pésame a su hija, hermanos y seres queridos. Descansa en paz, Germán. 8:43, estamos viendo también reacción del alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez. Germán Vargas Lleras, descansa en paz. Siempre pensó en Colombia, dedicó gran parte de su vida al servicio público, conocedor como pocos del funcionamiento del Estado. Siempre lo recordaré con cariño y admiración. Me quedo con las últimas conversaciones que tuve con él. Su preocupación por el presente y futuro de Colombia. Un abrazo de solidaridad con su familia y amigos. Como alcalde de Medellín expreso mi pesar por su partida. 8:44, vamos precisamente a saludar a esta hora al exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, que también conoció mucho en la vida política a Germán Vargas Lleras. Exalcalde y excandidato a la presidencia, Enrique Peñalosa, bienvenido a Noticias Caracol. Muchísimas gracias, María Paula, muchas gracias. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. María Camila, perdón, qué pena. Tranquilo, doctor Peñalosa. Es un momento muy doloroso para la política en Colombia, ¿no? Lo destacan todos, desde el presidente Gustavo Petro, mire usted, opositor de orillas totalmente opuestas a Germán Vargas Lleras, hasta sus más allegados dicen que se perdió un hombre muy valioso para la democracia. Ciertamente, es muy triste porque es alguien que dedicó toda su vida a trabajar por Colombia, a trabajar por una Colombia mejor, a trabajar por una vida mejor para todos los colombianos. Y fue estudioso, tuvo carácter, dio batallas. Gracias a él hay muchas carreteras que se sacaron adelante, hay cientos de miles de viviendas. Es alguien además que impulsó muchos proyectos de ley, muchos ajustes a leyes, siempre pensando en cómo lograr que en Colombia tuviéramos un mejor país. De manera que yo sí siento dolor y agradecimiento ciudadano, agradecimiento patriótico. Bueno, además agradezco a nivel personal porque él me apoyó en varias ocasiones. Incluso tuve la aval de Cambio Radical, la
esta última ocasión que estuve en la alcaldía. Entonces, yo lo conocí y lo respeto, y como ciudadano le agradezco, y mis condolencias para su hija Clemencia, para sus hermanos Enrique y José Antonio. José Antonio fue mi gerente de la empresa de energía eléctrica de Bogotá. En fin, Germán Vargas es alguien que dedicó su vida a hacer una Colombia mejor. Puede uno estar de acuerdo o en desacuerdo con sus posiciones, pero claramente era alguien que trabajó por Colombia con juicio, con estudio y con carácter y con valentía. Estoy viendo acá una imagen, doctor Peñalosa, del 2016, 26 de diciembre. Alcalde Peñalosa y vicepresidente entregaron 109 casas gratis en Bogotá. Usted lo menciona y lo destaca, y los dos son hombres de gestión y de construcción. ¿Qué obras puede decir usted, puede contarnos usted, le debe el país, la ciudad, a Germán Vargas Lleras por su gestión, que estuvo tan marcada puntualmente por el avance en materia de construcción y vivienda? Bueno, muchas carreteras, yo diría lo que se llaman las famosas carreteras 4G, por toda Colombia. Es que a los ciudadanos se les olvida que en Colombia prácticamente no había buenas carreteras hace 20 años. No había esas carreteras que hay ahora, con túneles, con viaductos, que todavía nos falta muchísimo, pero lo que se avanzó es enorme. Y todo este esquema de las carreteras en concesión, por ejemplo, la creación de la ANI, que se hizo durante el gobierno Santos, con la participación también de Germán Vargas, todo este esquema de concesiones, la participación de privados en la financiación y la construcción de vías, ese esquema que ha sido crítico para que Colombia tenga infraestructura, en buena medida fue supervisado, impulsado, desarrollado por Germán Vargas. Entonces, también él además tuvo mucho que ver con aeropuertos que se hicieron en Colombia. Entonces, y además cientos de miles de viviendas, todo el programa de vivienda sin cuota inicial y demás, pues es un programa que él impulsó en la presidencia Santos, y que fue obviamente importantísimo, tanto como ministro como después como vicepresidente, supervisando todo el tema. Pues doctor Enrique Peñalosa, nuestro sentido pésame, y le agradecemos por sacar unos minutos de esta noche triste para usted aquí en Noticias Caracol en Vivo para contarnos cómo recuerda a Germán Vargas Lleras. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. 8:49, pues en su trayectoria política Germán Vargas Lleras visitó muchas veces esta casa, Noticias Caracol, especialmente en lo que tenía que ver con su campaña a la presidencia. Aquí tuvo ese momento de participar en la sección del País de los Jóvenes, en el que se enfrentó a estos cuestionamientos de jóvenes de todas las regiones del país. Su plan de gobierno es muy minero, ¿no? O sea, apoya mucho la minería, y quería saber, primero, conociendo las consecuencias que tiene la minería, no solo ambientales, sino también sociales, ¿cuál va a ser la reparación o la indemnización para las personas que se van a ver afectadas de la minería, que no son una ni dos, y que no es algo nuevo, es algo de allá hace mucho tiempo? Bueno, muy bien. Gracias, Mónica. Yo creo que un país como Colombia perfectamente puede desarrollar el gran potencial en materia petrolera y minera que tiene. Pero debemos hacerlo bien. Yo no creo en la dicotomía que no podemos aprovechar nuestros recursos naturales, pero hay que hacerlo, repito bien. El 50% de las inversiones en esos proyectos tienen que destinarse a compensaciones ambientales y sociales. Yo sé que no es muy popular decirlo, pero si Colombia no hace un gran esfuerzo en materia petrolera, en 5 años
nos convertiremos en un importador neto del crudo. El daño mayor que se está ocasionando no proviene de proyectos formales, proviene de la ilegalidad, del derrame de petróleo, de barriles de petróleo, de la deforestación, que compromete más de 200.000 hectáreas anuales. Mi pregunta es esa, ¿cómo recuperar la justicia, la creencia en las instituciones de la justicia y la seguridad en el país, que sobre todo en estos últimos 8 años se han visto tan deterioradas? Juan Felipe, usted está dando con uno de los puntos claves, una de las columnas vertebrales de mi programa. Usted sabía que anualmente se cometen 3.500.000 delitos judicializados, pagando condenas efectivas. No logramos hacer responsables sino al 1%. ¿Cuáles son los delitos de mayor impacto? El robo de celulares, el hurto, el microtráfico y la microextorsión. Pero aprovecho que están todos los jóvenes aquí reunidos. ¿Sabían ustedes que en los últimos 5 años 40.000 muchachos han sido detenidos? 20.000 en este momento lo siguen siendo. ¿Por qué? ¿Cuál es el delito por el cual están? El microtráfico. No podemos seguir permitiendo que este tipo de delito sea la puerta de entrada de la juventud al crimen. Ustedes lo saben bien. Se inicia en el consumo, luego los ponen a distribuir y luego, para preservar el consumo, terminan delinquiendo. Y mi preocupación muy grande es que hoy en día nos graduamos cantidades de profesionales sin tener una puerta donde entrar a laboral. Entonces yo le digo, listo, usted quiere aperturar el área de la infraestructura, ese ha sido uno de sus pilares. Yo soy comunicadora social, no puedo ser arquitecta, no puedo trabajar en obra, porque no conozco el tema. ¿Qué otros sectores que no sea la infraestructura, el agro y el sector público va a reactivar para todas las carreras, para todos los profesionales que en el momento hay en el país? Bueno, Ana María, hablemos de un tema que sé que es más popular. Si logramos doblar las cifras de los visitantes que vienen hoy a Colombia, se van a formar y se van a demandar 350.000 nuevas personas. No me molesta que los candidatos de las FARC estén en el Congreso. Lo aplaudo. Pero me parece que la parte del conflicto también afectó a las víctimas y también me gustaría que estén en el Congreso. ¿Cómo haría usted para reactivar esa representación? Muchos temas de Joan Sebastián, pero los voy a contestar todos. Yo celebré y aplaudí rabiosamente la desmovilización de las FARC y la entrega de las armas. Eso lo quiero dejar muy presente. Yo no haré trizas el acuerdo de paz. Después de 50 años, ver a esa organización desmovilizada, participando en democracia y compitiendo, me parece un gran logro. Lo que las víctimas deben tener representación en el Congreso. Pero tal como se le concedieron a las FARC, de manera directa, sin que nadie intermedie esas elecciones, para que las personas que lleguen al Congreso sean verdaderos voceros de las víctimas. Si a las FARC se las entregaron a dedo, a las víctimas no las pueden someter a competir con todas las organizaciones políticas y con las propias FARC para lograr una representación. Se compromete. Bueno, la pregunta es, ¿usted permitiría en su gobierno que hubiesen proyectos que fueran en detrimento del patrimonio ambiental? Y un adicional que nos interesa principalmente en esta coyuntura, fracking, ¿sí o no? ¿Sí o no? Fracking no. Este país tiene todavía un enorme potencial en materia de desarrollo de su industria petrolera, pero eventualmente, y llegado el caso, lo contemplaríamos, depende de la tecnología. Depende de la tecnología y de los requerimientos nacionales. Pero todavía tenemos grandes posibilidades de hacer explotaciones y nuevos descubrimientos.
8:56, vamos a esta hora con las últimas reacciones políticas sobre la muerte, la partida este viernes de Germán Vargas Lleras a sus 64 años. Vamos a ver en pantalla la reacción del candidato a la presidencia del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Escribió lo siguiente: expreso mi solidaridad y condolencias a la familia y los seguidores políticos de Germán Vargas Lleras. A pesar de nuestras diferencias, tuvimos una relación cordial y respetuosa. Fueron compañeros en el Congreso de la República por varias legislaturas, Iván Cepeda y también Germán Vargas Lleras. Y vamos a ver reacción del expresidente Andrés Pastrana. Lamento mucho la partida de Germán Vargas Lleras. Fue un gran colombiano que deja una huella profunda en la historia reciente de Colombia. A su hija y a toda su familia, mis sentidas condolencias. Y mucha atención porque hasta ahora a las 8:56 hay comunicado de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Lo vamos a ver en pantalla. Dice lo siguiente el centro médico: la Fundación Santa Fe lamenta profundamente el fallecimiento del doctor Germán Vargas Lleras, quien durante las últimas semanas se encontraba bajo nuestro cuidado clínico en atención domiciliaria. Esta comunicación se emite de común acuerdo con su familia, a quienes expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento en este momento de dolor. La Fundación Santa Fe de Bogotá eleva una voz de condolencia y respeto, extendiendo un mensaje de fortaleza a sus seres queridos y allegados. Atentamente, el doctor Adolfo Ginás Volpe, director médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Como es apenas lógico y corresponde al comportamiento médico, nunca se conoció mucho sobre el historial clínico de Germán Vargas Lleras, pero aquí la Fundación Santa Fe confirma entonces que durante las últimas semanas se encontraba bajo nuestro cuidado del personal médico de la Fundación Santa Fe en atención domiciliaria, es decir, en su casa, en su residencia. Lo que se sabe sobre el estado de salud en los últimos días de Germán Vargas Lleras es muy poco, pero recordemos la información que él mismo hizo pública en su momento a través de un comunicado, y es que en mayo de 2025 informó que fue sometido a una cirugía neurológica en Houston, Texas, un procedimiento que, según el comunicado divulgado en ese momento, fue calificado como exitoso y hacía parte de su proceso de recuperación, en el que estaba pues avanzando en los últimos meses al lado de su familia y puntualmente disfrutando de su nieto Agustino. 8:58, vamos a esta hora a saludar al doctor Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, que se encontró muchas veces con Germán Vargas Lleras en el Congreso de la República. Doctor Cárdenas, en nuestro sentido pésame. Bueno, muchas gracias. Colombia está de luto. Colombia ha perdido uno de los grandes. Germán Vargas Lleras fue un colombiano ejemplar, realmente su servicio público, pero sobre todo los valores con los que ejerció ese trabajo, con carácter, con mucha rectitud, con mucho compromiso por Colombia. Siempre dio resultados, dejó huella, de manera que se va un colombiano que va a servir de referente por muchos años para todos los que estemos en este ejercicio de la política. Doctor Cárdenas, ¿cómo era un consejo de ministros con Vargas Lleras ahí mismo opinando sobre los temas de coyuntura nacional? Bueno, compartimos muchos años gabinete, porque él fue ministro de Justicia, ministro de Vivienda y vicepresidente durante el tiempo que yo ejercí también cargos del gabinete ministerial, y tuvimos muchas interacciones y por supuesto un constante, digamos, intercambio y un constante proceso de ir construyendo, ir buscando soluciones y fórmulas. Él era una persona de carácter, era una persona firme, era una persona que tenía sus objetivos, tenía sus propósitos y luchaba por ellos. Entonces, las sesiones del Consejo de Ministros eran sesiones que deben ser así, de controversia, de discusión, de contraste, para ir llegando a buenas decisiones. A mí me gusta esa forma de ejercer la política. Eso no es con condescendencia, es simplemente con exposición de los argumentos, y creo que eso nos ayudó a construir, a encontrar soluciones. Me parece que ese tipo de ejercicio es útil, porque es franco, es directo, es frentero, y así fue que él logró hacer las cosas, él logró dar resultados. Entonces, yo creo que es una pérdida muy grande, porque es una persona que, pues primero, estaba muy joven, y segundo, pues una persona que tenía un talento y un conocimiento, un recorrido, una experiencia que muy pocos en Colombia tienen.
Usted resalta eso del conocimiento y esa era la base que muchos resaltan, era pues la preparación para llegar a la presidencia de la República. ¿Alguna vez habló sobre esos temas electorales con Germán Vargas Lleras? Sí, porque evidentemente él estaba pues en el gobierno y estaba trabajando en sus propios proyectos políticos, pero francamente hablando, nuestra interacción fue directamente relacionada con la gestión del gobierno, con que el gobierno diera buenos resultados. Si uno se pone a ver, y el gobierno en el que él y yo participamos, el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, pues se caracterizó porque hizo muchas cosas, muchas viviendas, inversiones grandes en infraestructura, hizo, digamos, tiene una serie de resultados de gran alcance, y eso se hizo en muy buena parte porque había claridad, había convicción, una persona de método, una persona que tenía claros los argumentos, una persona que estudió. O sea, las personas que quieran entrar en la política y quieran seguir ese camino saben que eso es un camino donde no se improvisa, hay que estudiar, hay que saber los temas, hay que conocer los problemas y estar bien preparado. Yo creo que esa era una característica de él. Él no llegaba ya a improvisar, él llegaba con un plan y unas ideas de qué había que hacer, cómo había que hacerlo, y bueno, lograba los propósitos, pero insisto, siempre en conversaciones y en debates intensos, importantes, serios, sobre qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacer las cosas, y así es que se construye. Yo creo que ese carácter y esa firmeza le permitió a él dar muy buenos resultados. O sea, la verdad, se lo digo con toda sinceridad, Germán Vargas Lleras es un hombre que lograba lo que se proponía, porque tenía mucha convicción, pero sobre todo porque sus argumentos eran sólidos. No improvisaba Germán Vargas Lleras, nos dicen varios ya invitados que han pasado por aquí, que lo conocieron muy de cerca como usted, doctor Cárdenas. Gracias por estos minutos en Noticias Caracol. Muchas gracias a ustedes. 9:03, mucha atención porque hay reacción del partido Cambio Radical, partido que lideraba como líder natural Germán Vargas Lleras, que ayudó a formar y del cual estuvo al frente en los últimos años. Dice Cambio Radical a través de su cuenta de X: hoy despedimos con profundo dolor a Germán Vargas Lleras, nuestro líder natural, servidor público incansable y una de las voces más firmes y determinantes de la política colombiana. Su carácter, su visión de país y su entrega absoluta al servicio de Colombia marcaron la historia de nuestra colectividad y de toda una generación de liderazgo público. Germán Vargas Lleras, gracias por construir partido, por defender las instituciones, por trabajar sin descanso por las regiones y por enseñarnos que la política también es disciplina, convicción y valentía. Cambio Radical honra su legado, su trayectoria y su memoria. Es el mensaje del partido Cambio Radical. Recordemos que tiene una bancada de 11 congresistas actualmente que siempre escucharon la voz, la dirección de Germán Vargas Lleras en los últimos años, y no solo en esta última legislatura, sino en las pasadas. 9:04. Seguimos hablando con quienes conocieron a Germán Vargas Lleras, y es que en 2017, cuando él renuncia a la vicepresidencia para lanzarse a la presidencia de la República, veíamos mucho en las coberturas y en las imágenes de las correrías de Germán Vargas Lleras a un joven que le cargaba la maleta, que le pasaba las notas, que le hablaba al oído. Ese es el excontralor Carlos Felipe Córdoba, que lo acompañó durante esa campaña y que fue su secretario privado. Doctor Córdoba, gracias por acompañarnos esta noche. Triste para usted aquí en Noticias Caracol. Bueno, muy buenas noches para ustedes, y pues sí, no es una noche agradable. Nos duele, la verdad, la partida de un líder, de un hombre probo, que además de eso sufrió varios atentados a su integridad física, psicológica, en donde ese hombre siempre puso por encima de cualquier cosa el país. Y pues ustedes lo vieron como senador, como concejal, adicionalmente como vicepresidente, ministro, que era un hombre incansable. Hacía varias ciudades en el día. A él le debemos las 100.000 casas precisamente gratis que se entregaron en un gobierno que le dieron
casa a muchas familias en este país y que definitivamente siempre fue un hombre recio, con unos principios claros, definidos, de defensa de la institucionalidad, de nuestras fuerzas militares, un hombre que sus convicciones nunca dejaron que se corriera por ningún otro interés, sino siempre tuvo claro la importancia de fortalecer, de resguardar el país. Doctor Córdoba, le quiero preguntar, usted siempre, a pesar de que tomaron caminos distintos por su carrera política, se mantenía cercano a él. ¿Qué sabe usted sobre los últimos días de Germán Vargas Lleras? No, la verdad es que la familia ha sido hermética, nosotros hemos sido muy respetuosos y los hemos acompañado en este tiempo con nuestras oraciones, siempre pendientes de que mejorara su estado de salud, pero ha sido hermético y hemos sido muy respetuosos, efectivamente, de la situación de salud del doctor Germán Vargas. Sí, claro, y lo que se sabe en el mundo político, igual ustedes comentan mucho, anda en esto, el otro en lo otro. Él estaba en este momento en recuperación y disfrutando de su nieto Agustín, ¿no, doctor Córdoba? Sí, claro, él era un padre ejemplar, un hombre con mucho amor hacia su hija, estaba feliz con su nieto, que era lo que podíamos percibir nosotros, y después de haber estado en Houston y había llegado y había tenido una mejoría clara en ese sentido, y pues hoy a todos nos llega por sorpresa, digámoslo así, este suceso que además enluta nuestro corazón, y le pedimos además a Dios que lo guarde, que lo reciba en el cielo y que adicionalmente le dé mucha fortaleza a su hija, a toda su familia, a sus hermanos, a todos los seres que además lo hemos querido en todo este transcurrir. Dejar ir, doctor Córdoba, entendiendo también lo golpeado que está usted por esta noticia, por este suceso, sin que nos cuente un recuerdo que usted guarde en el corazón de su trayectoria y de los años que acompañó a Germán Vargas Lleras. Uy, son demasiados, pero era un hombre incansable y con un humor fabuloso. Podíamos llegar a la 1 de la mañana y él seguía adicionalmente diciéndole a uno cuáles eran las problemáticas de cada sector con una capacidad impresionante y sobre todo con un conocimiento de cada uno de los puntos de la geografía del país que uno se quedaba asombrado. Era un hombre que le cabía realmente el país en la cabeza y que además le gustaba seguir estudiándolo y seguir trabajando por él. Eso lo recuerdo muy bien, aunque tenía un carácter muy recio, era un hombre que quería simplemente resultados claros y contundentes para buscar soluciones a nuestra gente. Doctor Felipe Córdoba, le mandamos un abrazo y le agradecemos estos minutos aquí en Noticias Caracol. A ustedes muchas gracias y que Dios lo bendiga a Germán Vargas Lleras y lo reciba en su gloria. Nueve minutos. En un libro de su autoría, Germán Vargas Lleras escribió la siguiente frase: que ya se había gastado las 10 vidas del gato. Para entender por qué lo decía, nuestra compañera Marcela Pulido escarbó la historia de Germán Vargas Lleras para entender por qué mencionaba esto y qué episodios lo tuvieron cerca de la muerte. Siempre le servía a Colombia, a defender con vehemencia de la seguridad. ¡No puede arrancar el ministro! Esa bomba rebotó contra un edificio. Tenemos algún día que salir de esta plaga de gente. El crimen no duerme, se necesita judicializarlos. Con mis virtudes y defectos, pero creo ser el colombiano más capacitado para conducir los destinos de este país. Dicen que los gatos tienen 7 vidas.
Germán Vargas Lleras terminó agotando las más de 10 que tenía y su cuerpo, con el pasar de los años, se convirtió en un mapa de la guerra en Colombia. Fue acumulando cicatrices, algunas de ellas producto del azar. Después de una campaña de haber estado mucho tiempo fuera, tomé la decisión de embarcarme en un crucero de Disneylandia. Fuimos al mar y a mí me atrapó una corriente y me estrelló contra el piso del mar y se presentó algo que se llama médicamente Le Fort. Se le zafa la cara del cráneo. No hay un servicio médico adecuado en la isla. Mi familia fue a traerme, me operaron en Bogotá con la visión afectada, la operación se hizo por la boca, entonces tampoco podía comer, muy dolorosa. Eventos trágicos de los que solía salvarse sin explicación y de puro milagro. Nieto del presidente Carlos Lleras Restrepo, quien fue en su niñez una figura cercana y determinante. Heredero de un linaje de poder que sin duda talló su recio carácter. Era esquivo para hablar de su vida privada. Y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. Uno de sus grandes dolores ocurrió el miércoles 27 de septiembre de 1994, cuando tuvo que despedir a su abuelo. Los colombianos vimos asomarse entre el cortejo fúnebre al joven de 32 años, delgado y tímido, que intentaba esconder su dolor en medio de los honores a quien fuera presidente de Colombia. Germán, José Antonio y Enrique, los tres hermanos Vargas Lleras, supieron de la orfandad materna a temprana edad. Madre murió muy joven, de tan solo 40 años. Desde entonces, jamás he celebrado el Día de la Madre. Germán, el mayor, tenía entonces 13 años, cuando la vida familiar les cambió. Eso fue devastador, sobre todo porque fue intempestivo. Fue un infarto fulminante. Entonces nosotros nos vemos, pues continuamos viviendo con mi padre y con mi abuela. Mi padre fue padre y madre. El tiempo transcurrió y Germán se hizo abogado y teniente de la Reserva del Ejército. Su carrera política la inició muy joven. Tenía 19 años cuando se vinculó al nuevo liberalismo. Caminó al lado de Luis Carlos Galán y fue testigo en primera fila de su asesinato. Estaba a 2 metros antes de subir a la tarima del horror. Si el sicario hubiera demorado 4 segundos más en hacer el disparo, yo hubiera pasado al frente, venía detrás de él y pues me hubieran también asesinado. Y amerita nuestro apoyo generoso. Fue conquistando escaños políticos, secretario del Partido Liberal en el 90 y concejal hasta el 98, 4 veces senador, en el 2003 con la votación más alta del país. En una de tantas correrías, de subidas y bajadas de avionetas y helicópteros, terminó dando giros incontrolados. ¡No puede arrancar! El helicóptero luchaba sobre los tejados de las casas por no terminar estampillado en el suelo. ¡No puede arrancar! ¡No puede arrancar el ministro! ¡No puede arrancar! Despegamos del helicóptero, teníamos otra actividad en la ciudad de Pasto, cuando saliendo falló el rotor de cola. Pero fueron segundos angustiosos. Sobrevolábamos los techos de las casas del municipio a muy baja altura. Parecía un carro loco, sin control. Nos botamos al piso a esperar lo peor. Le digo una vez más, la pericia, la suerte y Dios, que es muy grande. Como si el peligro lo acechara y la salvación fuera el final feliz de cada guión,
En febrero de 2005, en una tarde de corrida de toros en la Plaza Santa María, donde siempre ocupaba el puesto del callejón, su anillo de seguridad advirtió un camión bomba cargado con 400 kilos de dinamita a punto de ser detonado. En primer lugar, lo que hubiera podido ser una tragedia y era volar la Plaza de Toros con todos los habitantes ahí. Y cuando se le preguntó de qué se trataba, contra quién iba el magnicidio, informó que era contra Germán Vargas. Así, Germán Vargas Lleras terminó convirtiéndose en el segundo hombre más escoltado de Colombia. A la fuerza en la zona de distensión. A medida que crecía su riesgo, Germán subió el tono desde las trincheras de los micrófonos. Que la zona de distensión está siendo utilizada para un propósito distinto, para fortalecer militarmente la acción de las FARC. Sus palabras sonaban como ráfagas de fusil frente a los que consideraba sus enemigos, la guerrilla de las FARC. El Estado no ejerce la autoridad en la zona de distensión. Se iniciaba la temporada navideña con el cierre de las actividades en el Congreso. Una caja llegó a su oficina. Parecía un regalo de Navidad, pero dentro no había afecto, sino odio comprimido en forma de cartabomba. Había algunos regalos de los que llegan, un memorando. Y entonces lo abrí y en ese momento pues explotó la bomba. Un episodio rarísimo, porque esa bomba pasó, entró al Congreso. Todos los filtros de seguridad que tienen. De seguridad. Así lo relató en una entrevista íntima a la periodista María Elvira Arango. Una cosa milagrosa, las bombas explotan o no explotan. Esta explotó la mitad. El sobre le estalló entre las manos, cercenándole los dedos. Mucho más grave fue esta mano que quedó colgando y la reconstruyeron. Inicialmente no tenía sensibilidad, ya hoy la tengo. Sobre su discapacidad física, siempre pensó que no podía traducirse en una discapacidad política y así lo escribió. La mutilación de mi mano fue el precio de mi libertad de expresión. Me quitaron los dedos, pero no la voluntad de denunciar lo que estaba pasando en el país. Sus denuncias sobre corrupción tuvieron un ingrediente nuevo: las alianzas entre políticos, paramilitares y narcos. Estaba cruzando esa delgada línea roja que aumentó su riesgo. Esta vez el escenario fue el norte de Bogotá. Salía del programa de opinión Hora 20 de Caracol Radio, cuando al paso de su caravana estalló un carro bomba. Esa fue una bomba dirigida. El impacto principal de la bomba nos pasó entre el primer y el segundo vehículo. Si nos coge, pues tampoco estaríamos haciendo esta entrevista. Esa bomba rebotó contra un edificio del otro lado de la calle, destrozándolo todo. Bueno, los carros sí quedaron inservibles, pérdida total. El blindaje crujió, pero aguantó. Y varios de los muchachos del grupo de escoltas muy afectados. Uno perdió un ojo, el otro la audición. Ese día entendió que no era un político más, era un objetivo militar prioritario. León, que además es enfermero, ni hubiera desangrado antes de llegar a la Santa Fe. O la pericia al día que nos pusieron la bomba saliendo de Caracol. Nos evitaron ser asesinados. Yo sinceramente creo que les debo la vida. Vendado y herido, entró al recinto del Congreso como un guerrero sobreviviente, erguido y sin miedo. Fue olvidando que era de carne y hueso y el cuerpo no tardó en recordárselo en el 2014. Sí, juro. Al ser nombrado vicepresidente de Juan Manuel Santos en su segundo mandato, se convirtió en una máquina humana imparable. Nos dedicaremos en el 2016 a ver. Pero sufrió un desmayo que quedó registrado en medio de la angustia de la gente. Un primer aviso que lo llevó a una cirugía y entendió que además de los enemigos externos, tendría que lidiar con condiciones de salud.
Sufrió varias caídas en cicla, desmayos repentinos. De todos terminaba siempre en pie, como curado de espantos. Avanzamos muy bien en esa carretera. Años después de los atentados que casi le cuestan la vida a Germán Vargas Lleras, quedó inscrito en la historia del conflicto armado colombiano como víctima de las antiguas FARC. Hace más de 20 años que vengo reclamando a las autoridades judiciales me esclarezcan qué pasó en ambas ocasiones. Celebro que la JEP me reconozca como víctima, no porque esté pensando en cobrar ni un peso en materia de indemnización. Lo único que me interesa es conocer la verdad de lo ocurrido. Y aunque no hubo un acto personal, un cara a cara con alias Timochenko, la guerrilla reconoció su responsabilidad. Para reconocer mi responsabilidad como coordinador del bloque del Magdalena Medio. En una carta histórica en el 2020, las FARC admitieron, fuimos nosotros, y sí, lo querían muerto, porque su voz les dolía más que las balas. 9:23 minutos, la nota de nuestra compañera Marcela Pulido, en esta noche en la que el país despide a un destacado dirigente político de nuestra historia reciente, a Germán Vargas Lleras, que murió a los 64 años. Se suma a esta transmisión especial nuestro compañero político del equipo político de Noticias Caracol, Luis Eduardo Maldonado, que estuvo siempre muy cerca de Germán Vargas Lleras, cubriéndolo en sus diferentes facetas, no solo como congresista, como ministro. Incluso yo creo que Flaco lo alcanzó a conocer como concejal. Buenas noches, Luis Eduardo. Sí, alcancé a conocerlo como concejal, luego lo conocí ya más profundamente como senador de la República, posteriormente ya en la campaña, ya en el gobierno, con Juan Manuel Santos como ministro y luego como vicepresidente de la República. Pero tuve la fortuna, María Camila, de conocerlo cuando fue candidato presidencial. Lo conocí muy bien porque compartimos muchos días, desayunos, almuerzos, comida y hasta aguantadas de hambre. Recuerdo una anécdota, si no estoy mal, fue en Bucaramanga. Dormíamos en el mismo hotel, desayunamos sobre las 6:30 de la mañana, salimos a un pueblo cercano y volvieron a servirnos desayuno. Por supuesto, yo dije, no, yo no quiero desayuno, yo ya desayuné. Y me dice Germán Vargas, Flaco, acuérdese de esto. En campaña, si le ofrecen 2 desayunos, se los come, porque usted no sabe si hay almuerzo o si hay comida. Lo recuerdo como un hombre incansable, sin horario para trabajo, madrugaba, trasnochaba. Y sobre eso que ustedes estaban hablando, María Camila, del mal genio, yo un día ya con un poquitico de confianza me atreví a preguntarle eso. Le dije, ¿por qué todo el mundo dice que usted es de mal genio? Y me dijo, Flaco, en este país falta tanto carácter que cuando una persona tiene carácter se confunden y dicen que es mal geniado. Yo no soy de mal genio, soy un hombre de carácter, y ser de carácter, decía, implica ser perfeccionista, exigir que los trabajos se tienen que hacer bien o no se hacen. Un hombre con una capacidad intelectual que es ejemplo para el país. Y otra anécdota que recuerdo es cuando viajábamos a entregar las viviendas, yo lo acompañaba y decía, mire, la satisfacción más grande de este trabajo es cuando entrego las llaves de una vivienda gratis, ver la cara de la viuda, la felicidad, ver esas lágrimas, porque esas lágrimas no son de tristeza, son de felicidad. Colombia pierde a un gran hombre, a una persona que hubiera sido un gran presidente para el país. Sí, de hecho él decía mucho eso, que la mayor satisfacción de su vida era ver la expresión de un colombiano cuando le entregaban su casa propia. Luis Eduardo, la nota que acabamos de ver es sí, sumamente reveladora sobre la trayectoria de Vargas Lleras, no solo en cuanto al componente político, sino también que tuvo como víctima del conflicto. Vargas Lleras estuvo al borde de la muerte muchas veces. Incluso, recuerde usted esa imagen del Congreso de la República cuando él volvió después de ese atentado con el libro bomba y se para allí en la plenaria y dice que pues lo que menos van a poder hacer es callar su voz. Vargas Lleras fue un sobreviviente. Sí, un sobreviviente que nunca se amilanó, que nunca tuvo miedo. A veces en los viajes nos decía, seguramente a mí me van a matar, pero esa posibilidad siempre va a existir para cualquier político en el país.
pero no tiene que ser una causa para agachar la cabeza, para bajar las banderas que siempre levantó en la defensa de la democracia, en la defensa de las instituciones, en la defensa de la vida. Sí, Luis Eduardo, ¿usted recuerda esa campaña del 2017 cuando Vargas Lleras se lanza a la presidencia, que su fórmula es Juan Carlos Pinzón, y pierden, y a él se le notaba esa tristeza profunda en su rostro ese día de las elecciones? De hecho, creo que usted pudo estar allá. ¿Qué representaba para Vargas Lleras el poder ser presidente de Colombia, que era su más grande sueño? Él decía que era la persona que podía cambiar la manera de gobernar, podía cambiar el futuro del país. Mire, la noche anterior estábamos en Medellín o Cali, tal vez. En el cierre de campaña. En el cierre de campaña, unos días antes de la votación, y regresando a Bogotá, aterrizamos en el aeropuerto militar de Catán. Él estaba seguro de que iba a ser presidente. Y hablando con los asesores, porque la realidad es que en ese avión viajábamos 6 personas siempre. Era Germán Vargas Lleras, Ángela Calderón, con quien usted habló hace algunos segundos, su jefe de seguridad, Nates, que era el secretario privado, mi camarógrafo y yo. Pero él decía, voy a ser presidente de la República, voy a cambiar el rumbo de este país. Siempre tuvo la certeza de que iba a ser presidente. Y decía, si no es en este viaje, puede ser en el otro viaje, pero lamentablemente no fue así. De hecho, el comentario que se hacía aquí en la sala de redacción era que usted cubre a los presidenciables. Fue el presidente que le faltó cubrir, ¿no, Luis Eduardo? Con eso lo despido. Sí, es cierto. He tenido la fortuna de cubrir muchas campañas y generalmente la campaña presidencial que yo cubro, pues gana. Con Germán Vargas no pasó eso. Luis Eduardo, gracias, lo dejamos. Gracias por contarnos todas estas anécdotas esta noche. Con todo gusto. Bueno, vamos a escuchar a las 9:28 precisamente un video, una declaración de Germán Vargas Lleras en un momento destacado de su carrera, y fue en el cierre del debate de Noticias Caracol, precisamente justo antes, 2 días antes de las elecciones de ese año, de 2018, cuando se pensaba iba a ganar, y pues le fue muy mal en esa primera vuelta. La Universidad de los Andes, a través de su comisión de expertos, la Comisión del Gasto, las agencias internacionales de riesgo, el Banco Mundial, hablando de esta fórmula de ustedes, dice que eso no es viable, que no se pueden bajar los impuestos, que eso no opera en Colombia, doctor Germán. Si Colombia quiere recuperar su competitividad, uno de los elementos principales es tener reglas en materia fiscal similares a las que tienen los Estados Unidos, Suramérica y Centroamérica, también Europa. Ya tenemos redactada una reforma que, además de simplificar el estatuto tributario, se fundamenta en los siguientes pilares. Señor. Acabar con el impuesto al patrimonio, que es un impuesto antitécnico, igual con la renta presuntiva. Hemos previsto que el impuesto de renta sea del 30%, excluidos 2 sectores, turismo y el sector agrícola, que no lo será, sino del 10%. Aunque se habían firmado los acuerdos de paz con las FARC, Vargas Lleras habló de las disidencias y de alias Guacho. Hoy tenemos 16 disidencias de las FARC. Y eso no corresponde, no a que las leyes no se hayan reglamentado ni expedido. Esas disidencias se focalizan en los territorios de mayor producción cocalera o de transformación de la misma, en los territorios donde opera la minería ilegal. Se están disputando esos territorios con el Ejército de Liberación Nacional y con otras organizaciones criminales, porque el problema no es solo Guacho. Lo vemos en el Catatumbo, con el Frente 33 de las FARC, que se disputa la producción de coca con el Ejército de Liberación Nacional. Lo vemos en el Cauca, en Toribío, en López de Micay, en los sitios cocaleros. Lo vemos en el Guainía, lo vemos en el Bichada. Aquí hubo un segmento de la FARC que nunca hizo parte del acuerdo, o que después de haber hecho parte del acuerdo, de haber estado sentado en La Habana, se vinieron a montar una retaguardia narcomilitar
qué es lo que está ocurriendo. Colombia con Venezuela tiene muchos intereses y tiene que tratar con Venezuela esos asuntos que afectan a millones de colombianos al lado y lado de la frontera. ¿Qué tipo de relación buscarían ustedes? Tenemos el éxodo, que en el mundo hoy es el más numeroso, de venezolanos o de colombo-venezolanos al territorio nacional, todos demandando salud, educación, vivienda, trabajo. Y yo creo que lo peor está por venir. Desde el domingo que se confirmó Maduro como dictador en Venezuela, serán millones más de venezolanos que buscarán ingresar al territorio nacional. Difícilmente un venezolano hace más de una comida al día. Y Colombia no está preparada para manejar este problema. Se necesita definir una política integral. Doctor Germán, su declaración final. Bueno, como lo habrán visto esta noche y a lo largo de todos los debates, no es momento para la improvisación. Yo le ofrezco a Colombia experiencia, liderazgo, gran capacidad de ejecución, de materializar cada uno de mis programas. Yo quiero ser presidente de Colombia para poner a crecer la economía, generar millones de empleos. Yo quiero ser presidente de Colombia para adelantar la gran reforma en el sector agrícola. Yo quiero ser presidente de Colombia para avanzar en los temas de la salud. Los colombianos no están condenados aún a tener que escoger entre la extrema izquierda y la extrema derecha. Bríndenme su apoyo. Este domingo lo necesito y con él estaré en la segunda vuelta. También se destacaba por eso Germán Vargas Lleras, por su participación en los debates. Eso fue justo hace 8 años, por estas épocas de la campaña. Cerramos esta transmisión especial con la reacción que nos quedaba pendiente del último o de uno de los 6 expresidentes con vida que tiene hoy Colombia, el expresidente Ernesto Samper, que escribe lo siguiente: lamento mucho el fallecimiento de Germán Vargas Lleras, a quien recordaremos como jefe político y gobernante. Las huellas de su paso por el gobierno quedarán en la memoria del país. Las leyes, las obras de infraestructura, las viviendas de interés social serán testigos de sus condiciones de líder y administrador público. Los sentimientos de solidaridad de mi familia con su hija, su nieto y sus hermanos. Sin distingo, todos los sectores políticos a esta hora destacan la trayectoria de Germán Vargas Lleras, lamentan su partida y lo describen como el estadista, el gran impulsor de la infraestructura en Colombia y el hombre que llevaba también en su cuerpo un mapa de heridas de guerra, de la violencia como víctima que fue también de este conflicto que enfrentó nuestro país. Partió Germán Vargas Lleras a sus 64 años. Estaremos, por supuesto, llevando la actualización de esta, que es la noticia en Colombia, sin duda alguna, en nuestra última edición de Noticias Caracol a las 11 de la noche. Hasta entonces.